Ya, excelente, excelente, estimados amigos. A ver, vamos a ver por uno. Ya, estimados amigos, ahora sí vamos a empezar nuestras clases del día de hoy con algo muy interesante. Ayintuta, ya paquichizo acá chun, que piña, no sotimi rolis son mesa Sánchez, maimantacane, joscomantacane, maipictiani, noja, napi, apurima, soyo pitiani, ¿ya? Apurimajamanta pacha rimapay mishakichis kunan punchay, chaymi espacimenchis tallinta yachasonchis. Ahora, vamos a empezar un poquito más a hablar el quechua desde el punto de vista, ¿qué tipo de quechua queremos aprender el día de hoy? ¿Y cómo estamos con este tema del quechua? Sé que de aquí muchos son maestros, muchos son eh, personas que se dedican al sector de educación. Para ellos también vamos a hacer. Muy bien, Miriam, Rita Castelo, ¿qué quechua está enseñando? Hoy día vamos a enseñar doble. Ya van a ver cómo vamos a enseñar. Así que no se vayan, quédense más bien en todas nuestras clases, ¿ya? Mira, vamos a hacer algo muy interesante, estimados amigos. Hoy día voy a compartir mi pantalla para no perder tanto tiempo. ¿Ya? Vamos a ingresar ya a nuestro proceso de aprendizaje. Si tienen preguntas, normal. Ahí dice quechua sureño, también vamos a conocer quechua sureño, ¿ya? Vamos a entender de dónde sale este término sureño, de dónde viene el término sureño, eso vamos a entender el día de hoy, ¿ya? Chaypaja, Piña Garoni, vamos a compartir la pantalla. Aquí está, aquí estamos. Toro, ya. Muy bien, estimados amigos, fíjense, ¿se puede ver la pantalla, Manacho? Ricucuncho, Manacho. Aquí está. ¿Se ve? ¿Se ve? Ahí, Ricky, ahí, ahí. Ya, ya. Entonces, Arikusa. ya, cosa. Mira, vamos a ver lo siguiente, estimados amigos. Aquí ya tenemos. Mira, eh, según el Minedu, el Ministerio de Educación, en estos dos, tres, cuatro últimos años, ya creo, se está aplicando el tema del quechua sureño. ¿Ya? Ese quechua sureño consiste en, pero primero veamos de dónde viene el quechua, ¿ya? ¿Y cómo es el quechua? Es algo importante. Vamos a hacer un poquito de introducción porque es parte de la historia, ¿eh? El quechua, como nosotros hemos conocido, es una familia lingüística. Eso deben entender, estimados amigos. Una familia lingüística. En el Perú vamos a encontrarnos con diferentes variedades del quechua. Ya dentro de esta familia lingüística existen, pues, el quechua huanca, el quechua chanca, el quechua central y el quechua collao. Creo que hay uno o dos más. Pero todo este grupo de quechuas, estimados amigos, se hablan en diferentes zonas del Perú. Huancabelicano, Chanca, Apurímac, Ayacucho, el central, que se habla en la zona Ancashina, toda esa zona central, y el quechua collao, que se habla en la zona sur. Pero hay algo interesante que les voy a mencionar aquí. Voy a ponerlo aquí. Mira, fíjense esto. ¿Ya? ¿Por qué en este caso el quechua collao y el quechua chanca yo lo estoy poniendo y lo voy a poner con un color, en este caso celestito? Porque esto nos va a dar como resultado, los dos nos va a dar un resultado como el quechua sureño. ¿Entender? ¿Ya? Ahora, escúchenme a esto más. El quechua collao es la variedad que se habla en dónde? Cusco, recuerda esto, Arequipa, Uyarinaquecheta, Maipiwan Remakun, Moquegua, ¿ya? Moquegua. ¿Y por qué no? Puno, ¿ya? Son los países, o digo, son los departamentos donde se habla el quechua collao, ¿ya? Hasta en Tacna podemos encontrar personas que hablan quechua collao. No solo eso, estimados amigos. Argentina suyupi, ¿ya? Bolivia suyupi. Con el quechua de Cusco es bastante similar en Bolivia, ¿ya? También en Arequipa.
Argentina. Ya, Chaychita y Yachananchis. Ahora, el quechua chanca es una variedad que se va a hablar ¿dónde? En Ayacucho, ¿ya? Ayacucho, Apurímac, no todo Apurímac, ¿ah? Recuerden, por ejemplo, donde yo vivo en Chinchero se habla el quechua chanca, pero en la zona de Grau, de Cotabambas, de Abancay, se habla el quechua cusqueño, ¿ya? Esto del chanca se habla un poco en Huancavelica, ¿ya? Entonces, mira, toda la zona sur, ¿ya? Del Perú, habla este quechua. Y estamos hablando de una cantidad poblacional bastante que hablan el quechua que ahora se denomina sureño, ¿ya? Entonces, estimados amigos, hoy día vamos a conocer un poquito más de este quechua, ¿ya? Pero eh, vamos a hacer lo siguiente. Yo no voy a hablar sobre el quechua chanca, sino vamos a hacer una explicación de cada uno, ¿ya? Collao, ¿cuál es la diferencia entre el collao y el chanca? Mira, vamos a entender esto. En el collao se utilizan los mismos fonemas consonánticos, ¿ya? Consonánticos o consonantes, vamos a poner, ¿ya? ¿Qué tú ya dices? Consonantes. ¿Cuál es la diferencia que vamos a tener en el quechua, chanca y en el collao? Si vemos esto, que me churaza, jabriz, en el collao, estimados amigos, vamos a utilizar el cha, ca, pa, ta, ¿ya? Y ja. Chacapataca, dice, ¿eh? Esto es la base del quechua collao, ¿ya? Lo mismo se utiliza, eso que estamos viendo, en el quechua chanca, ¿ya? Kei, mi kei. Los dos ya tenemos. Ahora, entonces, profesor, ¿cuál es la diferencia que vamos a tener en cuenta nosotros? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Si bien es esto, mira, fíjense esto, estimados amigos, cuando ya tenemos el collao, todo esto que estamos viendo, ya que esto es lo que estamos viendo, ¿cómo vamos a utilizar nosotros? Si ya tengo esto, en el collao aumentamos algunos más. Mira, ya no vamos a hablar de consonantes. A esto se les denomina simples. Recuerden esto. Ahora, no solo vamos a hablar de simples, sino vamos a hablar de aspiradas. Por ejemplo, la cha que estamos viendo aquí se va a convertir en cha con una H de más. Luego tenemos ka, pa, ta, ta, y por último tenemos el pa. Así como estoy pronunciando cha, ka, pa, ta, ka, hablamos allá en Cusco. Ya está. Aspirados. A eso se les llama aspirados, porque cuando produce el sonido, cha, pa, estamos produciendo un sonido que en la cavidad bucal se genera este proceso de fricción de los órganos que tenemos. El aire que sale genera fricción, por eso se llama aspirados. Ya tenemos este grupo de aspirados. ¿Y cuál es la diferencia? ¿En qué diferencia? Es que estos vienen con una H de más, ¿ya? Entonces, esta H de más le da ese sentido a los aspirados. Ya tengo mis aspirados. Ahora, el tercer grupo tienen la virgulilla. Se les denomina reforzados o glotalizados. Estos son los reforzados. Reforzados. ¿Cuál es la distinción? Es que ellos llevan la virgulilla, ¿ya? Aquí. Esto es lo que les diferencia de los demás. ¿Y yo qué hago? ¿Ya? Utilizo pronuncias. A, 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 a. Esa sería. Pero, esto es el quechua collao. Ahora, el quechua chanca, hablamos de esto. El quechua chanca, estimados amigos, no llegamos a los aspirados, ¿ya? Simplemente llegamos a los consonantes simples. Ya está, ¿ya? A los consonantes simples. A esto nomás nosotros vamos a llegar. O sea, si tú quieres hablar utilizando esto en el quechua chanca, no va a ser posible. Por ejemplo, yo vivo en Apurímac casi siete años ya. En este tiempo
Siempre me he comunicado con mis paisanos, vecinos, familiares aquí en Apurímac y me entiendo, ¿eh? La idea es que te entiendas, estimados amigos. Aunque hables quechua collao, ¿ya? Eh, Podemos decir que el collao es más profundo, más completo, más amplio, en vez de decir más completo, más amplio, y tenemos palabras para todo en quechua. En cambio, hay algunas palabras que en el caso de quechua chanca no siempre se encuentran para todo. ¿Ya? Ejemplitos aquí. Por ejemplo, Pichurana. Yo en Cusco voy a decir mi juna. Fíjate esto. Mi juna. Estoy utilizando un elemento muy interesante. ¿Ya? ¿Cuál es ese elemento interesante que estoy utilizando? Aquí estoy utilizando KH. Fíjate, con una H. Ahora, este mismo término traigo al quechua collao y voy a utilizar y digo mi cuna sin una H. Esa es la diferencia. ¿Ya? Esa es la diferencia que vamos a nosotros o queremos entender. ¿Ya? Estoy dándoles una descripción general de todo lo que es el quechua collao y el quechua chanco. ¿Cuál es nuestro objetivo? Llegar a entender qué es el quechua sureño. ¿Ya? Ahora, estimados amigos, a ver, vamos a admitir a los demás que están. ¿Me están entendiendo, verdad? ¿Están entendiendo o nada? Remaricamich. Ari, 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 profesor, Ari. allí. Ari, Cosa. Ari. Entonces, Pusa, ya pusa. tenemos este grupo, ¿ya? De quechuas del que vamos a hablar, ¿ya? Entonces, ¿qué más nos falta aquí, estimados amigos? Ya tengo esta explicación. Ahora, otro punto. En el Quechua Collao, la Academia Mayor de la Lengua Quechua nos dice lo siguiente, y dicta de vez en la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Y encontramos lo siguiente. O, U. Se habla de 5 vocales, ¿ya? 5 vocales es lo que considera la Academia Mayor de la Lengua Quechua de Cusco. Es 5 vocales es según quién, la Academia Mayor de la Lengua Quechua, Cusco, ¿ya? En el Centro de Idiomas de la UNSAG de Cusco se enseña la pentavocálica, ¿ya? En las diferentes instituciones de Cusco se enseña la pentavocálica, 5 vocales. En cambio, en el quechua chanca no existe esto. Simplemente vamos a hablar de 3 vocales. A, I, U. Realmente hablamos de 3 vocales, ¿ya? Entonces, eso es una regla general del quechua y, y vamos diciendo, pero ¿por qué solo 3 vocales? Porque el quechua es una familia lingüística amplia en el Perú y por eso cada quechua tiene su, eh, en este caso, eh, tiene sus fonemas consonánticos, ¿ya? Entonces, ahora, fíjense, ya tenemos esto. Otro aspecto que debemos entender, quechua collao. Por ejemplo, en el quechua collao se utiliza el auxiliar sha, ¿ya? Por ejemplo, dices, mi, jauría, mi hu, shani. Esto es una característica muy interesante en el quechua. Utilizamos el auxiliar sha. ¿Ok, Pikachu? Mihu shani. Siempre vamos a hablar ya o mihu shani, puklashani, hawashani, ruachani. En el caso del quechua chanca, esto no vamos a utilizar. Más bien vamos a utilizar lo siguiente. ¿Ya? CHK, ichka. Mikuch, mira, ¿ya? En vez de shani, vamos a utilizar el ichka. Mikuch, kani. Esta es la variación que vamos a tener en el quechua. Ahorita. Mikuch, kani, miku, shani. Esta es la variación que tenemos. Ahora, ¿qué ha pasado nosotros para entender o qué va a pasar en este caso con el quechua sureño? El quechua sureño realmente, aunque no estemos de acuerdo o no esté de acuerdo en Cusco, ¿ya? Es una combinación de ambos, ¿ya? Combinación. Recuerden esto. A ver, ¿ya? Es una combinación entre el quechua collao y el quechua chanca. ¿Cómo lo he combinado esto? He utilizado estos fonemas consonánticos, he utilizado el ichkani, he utilizado el shani, y al final el resultado me salió lo siguiente. El quechua
¿ya? Sureño. Ese es mi resultado. Entonces, ahora, me dirán, pues, pero profesor, ¿cómo yo voy a saber o cómo voy a diferenciar o cómo voy a hablar? Aquí hay algo interesante, estimados amigos. La gramática, ¿ya? En caso del quechua, ¿ya? Collao, ¿ya? Es igual para los dos. La gramática es lo mismo. Vas a utilizar sufijos en ambos casos, ¿ya? Vas a utilizar el sujeto, ¿ya? Más objeto y más verbo. Esta estructura es para ambos y a nivel nacional se va a utilizar el mismo. Por ejemplo, hay sufijos que se utilizan en quechua chanca y en quechua collao. Hay sufijos que vamos a trabajar en ambos. La mayoría, el 90%, ya, o el 99% de las reglas de la gramática en quechua chanca y collao es lo mismo. ¿En qué va a variar? Va a variar en algunas palabras. Va a variar en términos, ¿ya? En términos, en la escritura va a variar, nada más. Pero todo lo demás va a ser igualito. Por ejemplo, en términos, ¿cuál es la variación que vamos a tener en términos? ¿Ya? Vocabulario nomás. Pues. Por ejemplo, en Cusco decimos tica y en Chanca se va a decir Huayta. En Cusco decimos Huaycuy, ¿ya? En Chanca decimos Yanuy. Por ejemplo, en Cusco decimos Huajay, ¿ya? Huajay, Huajay. Y en Chanca decimos Hayay, ¿ya? Hayay. Por ejemplo, en Cusco decimos Erge y en Chanca decimos Warma, ¿ya? O sea, términos de ese tipo, de esta manera, se va a diferenciar. Eso debemos entender, ¿ya? Ahora, en escritura, ¿cómo va a variar en cuanto a la escritura, estimados amigos? Por ejemplo, yo digo, mi Hushani en el quechua cusqueño, ¿ya? Y en el quechua chanca voy a decir, mi kuchkani, ¿ya? Mi kuchkani. Ya está. Por ejemplo, voy a decir, es la única diferencia en este caso, el ichkani. Es lo único que va a diferenciar. Entonces, mira, fíjense, lo demás es lo mismo. Ahora, en la pronunciación, tenemos otro tema que es la pronunciación, ¿ya? ¿En qué va a diferenciarse la pronunciación? Fácil. Aquí tenemos la pronunciación, estimados amigos, es de la siguiente manera. El K en quechua Cusco es K. Kakakari, Japari, Epi, cosa, callo. En cambio, en el quechua chanca, la K se traduce como la doble J, ja, ¿ya? Como la doble J. Por ejemplo, yo digo Han, y en quechua chanca digo Ham, ¿ya? Fíjate esto. Yo digo Noja, y en quechua chanca digo Ñoja. O sea, existen esas diferencias que vamos a tener en estas dos variedades, ¿ya? Pero todo esto se ha combinado y solo se está estandarizando, pero este quechua sureño, estimados amigos, solo es para la Minedo, no hay para otro, solo para la Minedo, para la evaluación de contrata, nombramiento, para la evaluación de quechua, para los docentes. Más que todo esto se está hablando con los docentes. Si usted es docente, te van a exigir que aprendas quechua sureño. Si tú eres de otra profesión, no hay problema. Si eres doctor, abogado, ya, normal puedes hablar tu quechua tal como está. ¿Entendido? Esa es la diferencia que tenemos en el quechua. ¿Alguna duda, pregunta, estimados amigos? Hasta aquí, Cancho Manacho. ¿Dudas, preguntas? Tapucamuichis, tapucamuichis. Tienen que preguntar. Vamos, pregunten, pregunten, pregunten. Tapucamuichis, Cancho Manacho. ¿O está claro? Remamuichis, remamuichis, remamuichis. Nada, Manacho. Allin chatan yachachimushayki, profesor. Ya. Entonces, en esta ocasión, estimados amigos, vamos a aprender algo muy interesante, ¿ya?
Sé que aquí son varios de quechua sureño y quechua collao, y tienen que aprender el quechua. Por eso en esta clase vamos a ser bastante práctico, no vamos a estar en nuestras clases realmente, a ver cómo les digo, no vamos, eh, decía mi amigo, ¿ya? Decía mi amigo lo siguiente, en el aprendizaje del quechua hay algo interesante. Yo te puedo explicar 1 hora y media y de nada te va a servir. Lo que necesitamos es que tú pongas en práctica, ¿ya? Mercedes, a ver. Mercedes, estás levantando la mano. Remarca muy Mercedes. Mano, mano. Alejandro, Alejandro, a ver. Si quieren participar, normal, no hay problema. Alejandro, Ainayam yachachiq Rollinson. Chayaraq Alejandro. que claro ya está manta. Sí, Tampoco Alejandro. sé que yachachiq. Bueno, desde que he nacido soy quechua hablante, pero de Ayacucho Chanca. Ya, Entonces ya. entiendo de que, por ejemplo, eso de Huajay será Ujú. por llorar, ¿no? Y entonces nosotros, o en todo caso, mi persona conocido como Huajay es llorar, no Hayay. Ya. Huajay. Hayay sería picante, picar. O sea, por ejemplo, Hayay Uchu, Ujú. picante. Nada más, maestro, disculpe, gracias. Claro, sí, varía. Por ejemplo, en Cusco mismo, en Cusco, en las zonas de Cusco, va a variar el quechua. Encuentras en un lugar que dicen chira, en el otro lugar dice seca. O sea, vamos a enfrentarnos a diferentes situaciones, ¿ya? Varía de acuerdo a la zona, al lugar, la gente habla distinto el quechua, ¿ya? En el caso de Hayei que decíamos, era pues, por ejemplo, aquí en Apurímac hablamos de Hayei, como quien dice llamar, ¿ya? Pero es muy distinto cuando dices Haya. Haya vendría a ser picante, ¿ya? Esto, mira, fíjense, ja y ahí, ¿ya? Es la diferencia. En caso de Cusco, por ejemplo, es Huajay, ¿ya? De llorar, y aquí es Huajay. Esa es la diferencia, ¿ya? Bueno, mira, aparte de eso, estimados amigos, lo que vamos a aprender en esta clase es full práctica vamos a hacer, ¿ya? En este lado vamos a hablar del quechua sureño, ¿ya? Y lo voy a explicar de manera sencilla para que ustedes entiendan. Sé que muchos están en el nivel básico, ¿ya? Muchos están en el nivel básico. Entonces, la idea es que nosotros veamos nuestro aprendizaje ya desde otro punto. Ya no vamos a aprender como antes, pues, en cómo vamos a aprender los pronombres, te decía, ¿eh? Vamos a memorizar, no, ja, pai. Pero ¿cuándo utilizo el no? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿En qué situación voy a utilizar el no? Entonces, les explico 2 cosas muy importantes. Mira, estimados amigos, empecemos aquí. Los pronombres personales. Recordemos que los pronombres personales son aquellos que van a reemplazar a la persona, pues, ya sea en primera, segunda, tercera persona, singular y plural. Eso es esencial. Pero, como les digo, aquí, mira, fíjate. Les voy a explicar en el quechua sureño y también en el quechua collao. Mira, en el quechua sureño hablamos y nos planteamos la pregunta. ¿Y mata ruán? ¿Ya? Esa es nuestra pregunta, ¿ya? Y mata Orwanki, ¿ya? Oye, Shangichu, y mata Orwanki. Ahora, y mata Orwanki. En este espacio puedo poner un nombre, Rolly, ¿ya? Apúrate. Y A mi mata mochila, en su Orwanki, espalda. Ahí está mi ¿ya? mochila. Ahora, fíjense, mira, Rolly, y mata ¿Dónde Orwanki. estás? Ah, ya. A ver, vamos a pedir a Mercedes Giovanna, por favor, que pueda silenciar su micrófono, ¿ya? Ahí está, mira. Tenemos aquí 2 cosas muy importantes. Rolly y Mata Ruanqui. Es una pregunta que podemos plantearnos. Y te digo, por ejemplo, si tú te llamas Alejandro, en vez de Alejandro te digo, Alejandro y Mata Ruanqui. Y Alejandro va a utilizar la primera persona para responder y me va a decir, Ñuja Mikoni, Ñuja Mascani, Ñuja Porini. O sea, la respuesta de Alejandro es esta, con él y yo. Ahora, no solo puedo decir Alejandro. Por ejemplo, si yo puedo utilizar más nombres y digo Juancha y Mataruanqui, Juancito, ¿qué haces?
Podría decir, María Cha, ¿ya? María Cha, imata ruanki, ¿qué haces? ¿Ya? En algunos casos utilizamos un validador y dice, imatan ruanki. Este es opcional el validador que vamos a utilizar. Y vas a utilizar, cuidado que te equivoques un día que te pregunte, imatan ruanki, te dice, pero el profesor me enseña imata ruanki, no es imatan. Este imatan es un validador que suele utilizarse mucho en el en el quechua. Entonces, digamos, en el caso del changa, utilizamos la M, pues imatan ruanki, ñoja mikoni, ñoja maskani, ñoja purini, ¿ya? Entonces, esa es la respuesta. Entonces, para yo utilizar la primera persona, siempre me voy a plantear esta pregunta. Imata ruanki. Ahora, no solo puede ser esa pregunta, estimados amigos, no solo va a ser esa pregunta. Por ejemplo, podemos plantearnos una preguntita sencilla. Imata tajinki, ¿qué vas a cantar? Imata ruanki, ¿qué haces? Imata michinki, ¿qué pasteas? Imata waikun o yanunki o waikunki. Y mis respuestas van a ser con él. Ñoja migone. Ñoja mascane. Ñoja purini. ¿Te das cuenta? Estos son los elementos que vamos a utilizar. Ahora, igualito paso a este lado. Si estoy en Cusco, igualito, pues, estimados amigos, aquí. Ahora, en el caso de Cusco estamos utilizando el noja, ¿ya? El noja. Estamos utilizando el pentavocálico. Y digo, por ejemplo, Juancha y Mataruanqui. Igualito, la misma estructura vamos a utilizar. Juancha y Mataruanqui. Si no quieres utilizar Juancha, podrías utilizar, por ejemplo, si alguien se llama Gloria, Gloria y Mataruanqui. Si estoy hablando con mi mamá, digo, mamay y Mataruanqui. Podría utilizar y decir Taitai, ¿ya? Y Mataruanqui. Por ejemplo, si yo tengo mi hermano, digo, Guayjei y Mataruanqui, ¿ya? Tengo mi hermana, Panay y Mataruanqui. Si soy mujer, y diría, pues, Ñañay y Mataruanqui. Si soy mujer y tengo hermano, digo, Turay y Mataruanqui. O sea, tengo esas opciones para yo plantear. Bueno, él me dirá, pues, noja mijoni, ¿ya? Fíjate, noja mascani, noja porini. Y no sé más verbos. ¿Qué voy a hacer entonces si no tengo más verbos? Simplemente voy aquí, fíjate amigos, y voy a esta página. Mira, aquí estamos en la página, aquí están verbos usuales. Aquí estamos. Plan. Si no conozco muchos verbos, aquí, en mi libro de sopa de letras, utilizo, pues, voy a buscar mis verbos. Y eso es lo más importante. Cuando yo tengo una sopa de letras, voy repitiendo unas 5, 6 veces, 7 veces buscando ese término y encuentro. Por ejemplo, yo voy a buscar happy, maipita kayam happy. Por ejemplo, yo les pongo en la pantalla. ¿Y ustedes dónde pueden encontrar el término happy? ¿Ya? Y recuerden que este libro de sopa de letras es el único libro a nivel nacional que existe. Nadie tiene, es una creación mía que tenemos a nivel nacional. Entonces, ¿dónde encuentro? Aquí encuentro, mira, happy. Voy buscando. Si se dan cuenta, cuando yo busco una palabra en sopa de letras, voy repitiendo 4, 5 veces, 6 veces, hasta que encuentre. Y esa es la estrategia, pues, que yo busque palabras, verbos usuales. Ya tengo, mira aquí, 19 verbos o 18 verbos usuales. Voy buscando Luley, por ejemplo, happy. ¿Qué hago? Simplemente regreso a mi trabajo que estoy haciendo, ¿ya? Recuerden aquí, regreso. Y digo, y mata ruanki. Y aumento aquí, podría aumentar y digo, no ka, ini. Ya está. Yo agarro. Otro verbo más utilizo, por ejemplo, arrojar, chohai, ¿ya? Chohai, decimos, ¿eh? Chohai. Vamos buscando dónde está chohai. Por ejemplo, aquí encuentro wichai, que es subir, ¿ya? Habrá por aquí wichai, aquí está, mire, subir. Encontré aquí, wichai. Otra vez ya tengo un verbo, y cuando me preguntan, ¿y matan ruanki? ¿Qué hago? Aquí pongo, ñoja, jojmanta, ñoja, wichane. Ya está. Ya aprendí, ya tengo verbos. Entonces, a manera de trabajo, ¿qué voy a hacer aparte de eso? Aquí yo voy a relacionar. A ver, vamos a relacionar con ustedes, estimados amigos. Vamos a relacionar esto, ¿ya? Fíjense,
Tenemos yo lavo. ¿Cómo se diría yo lavo en el quechua? Vamos, vamos, a ver, piensen. ¿Cómo diríamos? Noja, ¿qué? Noja, ¿qué? Noja, Maklin, Ima. ñoqa Ya, maklin, ñoja. Ya está, voy relacionada. Ñoja, majlini. Yo trabajo, ¿cómo se dice en Ñuqa quechua? llankani. Ñoja, ya. Llankani será. Ñoja, llancani, Sureño. llancani. Ya está. Llankani será en sureño. Ya tengo, ¿no es cierto? Y los mismos ejercicios yo voy haciendo en el quechua. Por ejemplo, ya tengo esto. Igualito voy trabajando. Pero aquí me dice, mire, completa las siguientes oraciones en quechua con el pronombre personal no. En este espacio pongo noja, runa simita, riman. Por ejemplo, noja, en castellano, ¿qué diría? Yo, rimani, hablo. ¿Ya? ¿Qué es runasimi? Runasimi, todos sabemos ese término. Yo hablo quechua. Ya está. Y voy complementando con todo lo que he aprendido esto. ¿Ya? Esto entonces, estimados amigos, es la primera pregunta. La primera pregunta que el día de hoy estamos aprendiendo aquí es Imatan Ruanki. ¿Qué haces? ¿No es cierto? Aparte de aprender saludos, ¿por qué yo estoy introduciéndome en estos pronombres personales? Porque en estos tiempos que voy enseñando quechua, ya más de 4 años, he entendido algo, ¿ya? He tenido tantos materiales, tantos estudiantes del extranjero, del Perú, de todo lugar, y entiendo muchos aspectos. Entre ellos es que cuando nosotros queremos aprender, tenemos puntos claves para aprender el quechua. ¿Cuáles son los puntos clave? Por ejemplo, el primer punto clave que usted tiene que aprender para que mejores el quechua son los pronombres, ¿ya? Luego, el tiempo presente. Y luego, los posesivos. Y por último, la estructura. Estos son los puntos claves que tú tienes que conocer si tú quieres mejorar tu aprendizaje quechua. Esto tienes que dominar, pues, como si fuera el Padre Nuestro, pronombres, tiempo presente, posesivos, estructura. Dominas esto, yo te garantizo al 100% que el quechua va a ser más fácil de lo que pensás. Entonces, por eso que nosotros, en este curso, estimados amigos, lo que estamos tratando es avanzar desde ese punto con ejercicios, actividades, para que nuestro quechua sea distinto, ¿ya? Para que nuestro aprendizaje sea acelerado, ¿ya? Ya no nos vamos a demorar y decir, pues, Arinsu, Karintuta. Sé que es importante, pero va a llegar su momento en el que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, estimados amigos, mira, esos materiales vamos a utilizar nosotros en nuestro aprendizaje, ¿ya? Entonces, la primera pregunta del día de hoy, que es 8 de enero, es la pregunta, Imatan Ruanki, Yau Waina, Imatan Ruanki, Yau Sipas, Imatan Ruanki, Taitai, Imatan Ruanki, Mamai, Imatan Ruanki. Si estás con tu esposo, le dices, Kosai, Imatan Ruanki, ¿ya? Yanay, Imatan Ruanki. Y él te va a responder, Ñoja, Mikoni, Ñoja, Llamkani, Ñoja, Purini. Y si está en Cusco, te va a decir, Noja, Purini, Noja, Llamkani, Noja, Machani, te va a decir, ¿eh? Entonces son preguntas básicas, esenciales, que ustedes tienen que dominar. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta, duda hasta esta parte, estimados amigos? Kanju Manachu. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Ya? Porque tenemos actividades, ya tienen que desarrollar estas actividades, ¿eh? Ya tienen que estar completando, trabajando, ¿ya? Estas actividades. Recuerden que nuestras evaluaciones van a ser todos los fines de semana. Les voy a enviar un link para que trabajen, porque ese curso aproximadamente va a durar 2 meses hasta que ustedes estén expertos hablando quechua. Y después de los 2 meses, cuando hayan aprobado los exámenes, cumplido las tareas, sé que es gratuito, pueden solicitar su certificado. Ya, nuestra idea es que pues hablen quechua, difundamos el quechua, y si han visto mis videos en YouTube, en Facebook, siempre estoy difundiendo el quechua, ¿ya? Y hemos elaborado estos materiales para ustedes, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, estimados amigos, con la primera persona? Kanchumanacho. Con la primera persona. ¿Está bien la pregunta? Arincho Manacho.
Allí, Cusa. Está claro, dice. Ahora sí, está claro y van a responder. Meda, vamos, Meda, Yelitza Matamoros. A ver, están levantando la mano. ¿Quieren decir algo? Sí, Hablar. yo quería preguntarle, no hablo bien el quechua, me a veces tartamudo, pero bueno, en castellano le voy a preguntar, ¿qué diferencia hay entre el sureño y el collao que dicen de quechua, perdón? Ya, Meda, acabas de entrar, ¿no es cierto? No, hace rato estoy viendo, pero no logro Ya, porque, como ya, usted mira. sabe, Quechua es cambiado. el examen Ya. de quechua para los docentes es Ujú. mucho tiene esas las palabras, lo que usted dice, la Q, o una mezcla que a veces no se logra entender y cuando damos el examen se Ya. confunde, ¿no? Sí, No es sí, sí, como la... mira, exactamente, justo por eso estamos en este curso, Meda. El quechua sureño, ¿ya? Según el minero, es la mezcla de todo esto, quechua collao y quechua chanca, ¿ya? Ojo, de toda esta mezcla solo se utiliza tres vocales, nada más, ¿ya? Se elimina la sha y se reemplaza con la ichka, ¿ya? Entonces, mira, decimos aquí, el quechua chanca o el quechua sureño mezcla, ¿ya? Entre el collao y chanca, donde se elimina, ¿ya? Mira, para que entiendan, el fonema auxiliar, ¿ah? Auxiliar, sha, ¿ya? Y se utiliza el ich, ¿ya? Esa es la diferencia. Se elimina el sha y se elimina el sha y se utiliza el ich. Es el primer punto, ¿ya? Que ya, aquí está, aquí está. Entonces, si yo en Cusco hablaba, si yo quiero escribir, ya, y quiero saber quechua sureño, digo, pues, si decía, por ejemplo, yo, a ver, yo, yo estoy comiendo, ¿ya? Fíjate esto, yo estoy comiendo, ¿ya? Entonces, este yo estoy comiendo, estimada, debíamos decir en quechua collao de la siguiente manera. Noja, chane. Ya. Esta sería la expresión. Noja, mi chane. Pero como esta regla dice mezcla entre collao y el chanco, ¿dónde se elimina? ¿Qué cosa? El fonema auxiliar, ¿ya? Elimina. Esa palabra vamos a dejar el sha y se utiliza el ichka. Entonces, ya no va a ser noja, mi chane. Va a ser un punto a favor. Noja, mi, ¿ya? Miku, ¿ya? Mikuchkani, ¿ya? Así van a encontrar en el quechua de Chanca, Mikuchkani, ¿ya? Ahora, en el quechua sureño, es una combinación. Ahora, otro punto, ¿ya? Según esta mezcla, se dice, se elimina, ¿ya? El pentavocálico, ¿ya? Ujú. Pentavocálico, y se utiliza el trivocálico. ¿Ya? Entonces, como se está imponiendo utilizar este quechua, nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el pentavocálico? Aquí mismo, este mismo ejemplo, mira. Ya traigo aquí y lo pego. Antes decía, noja mi kushani. Ahora dice, noja mi kushani. Para entender esto mejor, vayamos y digo aquí lo siguiente. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Utilizo esto y digo, ya no va a ser noja, va a ser ñuja. Mi kuchkani. Esta sería Este sería mi resultado. Ñuja, Mikuchkani. ¿Te das cuenta? Ujú, Entonces, sí. quechua sureño, estas dos reglas son muy importantes. Eliminar el SH y reemplazar por el echka. Y la otra regla, eliminar el pentavocálico y utilizar el trivocálico. Ahora, mira, una simple palabra yo les doy. Aquí en Apurímac utilizamos el homire, ¿ya? ¿Qué viene a ser el color? Verde.
El tema es que esta mezcla que se ha hecho en el sureño es muy raro. Es como si yo hubiera agarrado mi chaufa y lo hubiera mezclado con mi lomo saltado y le digo, come. Es lo que ha hecho el ministerio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema? Si esto se decía en chanca, Homer, que es el color verde, en chanca, ¿ya? Lo mismo ha pasado. En Cusco decimos Homer y es verde. Pero, ¿ya? Pero, ¿qué pasa aquí, estimados? Lo que pasa aquí es lo siguiente. Este Homer en Cusco ya no va a ser Homer, señores. Ahora, vamos a eliminar esta O que estamos viendo aquí. Ya nos ha dicho el 2 de Cusco. Vamos a eliminar esta O porque es trivocálico y esta vamos a eliminar. Vamos a cambiar con la I. Entonces, mi palabra ya no va a ser Homer, va a ser Umir. Y es verde. O sea, esa es la única explicación que yo les puedo dar sobre el quechua sureño. ¿Ya? Y entonces, mira, y al final se ha generado dos palabras. Umir, según el quechua sureño, pero según el quechua chanca es Humir. ¿Ya? Quechua chanca. ¿Ya? Chay mi chay. ¿Ya? Entonces, aquí existe hacer un análisis profundo de estas palabras porque estamos generando confusión. El año pasado yo enseñé en Paucartambo, en Cusco, pues me han impuesto pues enseñar el quechua de acuerdo al libro del minero, pero yo le dije al especialista, ¿sabes qué, señor? Esta diferencia le he explicado. Y el especialista de Paucartambo me dijo, está bien, entonces enseña nomás el quechua pentavocálico y enseña el quechua pentavocálico. Entonces, ¿por qué a veces los especialistas en Cusco nos dicen, oye, hay que enseñar el quechua pentavocálico? Porque realmente ellos piensan que es así el quechua chanca, como lo que estoy aquí señalando. Dicen, hombre, no es así el quechua chanca, estimados amigos. El quechua chanca no lleva reforzadas ni glotalizadas, solo lleva hasta simples. Homer, ¿ya? Entonces, yo desde el punto, aquí en Apurímac yo enseño en algunos colegios quechua chanca y por eso yo les explico. Y tampoco yo me he dado la facilidad de hace tiempo hubiera salido y hubiera dicho, ya les voy a enseñar quechua sureño porque ya, ¿no? Hace tiempo yo tenía esa idea y ya lo había analizado y digo, pues, pero bueno, ni modo. Ahora recién después de hacer un análisis, yo les explico cómo funciona el quechua chanca y cómo funciona el quechua collao y cómo a partir de eso podemos nosotros utilizar, ¿ya? El quechua sureño. ¿Me entendieron? ¿Ya? Entonces, esto debemos entender. ¿Ya? Hay varias cosas. Por ejemplo, igualito te van a hacer con algunas palabras, por ejemplo, esa palabra justo, ¿ya? Y según nuestros amigos del Minado nos dice que debemos decir Cusco. ¿Ya? Mira, simplemente la pronunciación. ¿Cómo pronunciamos esto en Cusco? Cusco, ¿no? Cusco, Cusco, Huilcas, con su tique, así te cantas. Pero cuando tú vas aquí a Purímac, tú no vas a decir Cusco. Esta Q se pronuncia como la doble J. Cusco. Esa sería la pronunciación. Entonces, a veces uno toma las atribuciones como el ministerio sin analizar estas situaciones, ¿ya? Y más aún les han impuesto ahora con evaluar así. Y eso es muy horrible, ¿eh? Ponernos así. Y los chicos o los estudiantes en la zona de Cusco, Arequipa, Puno, sufren con esto, no aprenden. Por eso, estimados amigos, en este curso estamos tratando de hacer y explicarles cómo funciona ambos. ¿Ya? Che, Michelle. Alejandro, a ver, Alejandro, estás levantando la mano. Maestro Rolly, y la consulta es lo siguiente. Justo acá estoy observando algunos libros de Ayacucho Chanca. Por ejemplo, esto de Micuchcani es de frente, sin H. Y sin embargo, o sea, pronunciando sería Micuchcani, algo así, ¿no? Y eso se parece más al quechua sureño. Y entonces, acá en el autor del libro que estoy viendo ahorita, escribe Micuchcani, así de frente, ¿no? Sin la H. Solamente Claro, con... claro, en el quechua chanca, estimados amigos, como les explicaba, mira aquí, aquí. En el quechua chanca es así, mira aquí.
aquí justo acabo de explicarles hace ratito, es esto. Y si nos damos cuenta, mira, mi Hushani, aquí una H, ¿no es cierto? Pero en el quechua chanca no existe, pues. Pero el ministerio te dice, pues, que combines el quechua collao con el quechua chanca y te sale una combinación media rara. Y se tiene que regir a eso, pues, porque ahora, por ejemplo, de antes había nombramiento y había, pues, docentes que realmente no han aprobado el examen por el simple hecho de que no saben escribir chanca, pues. Entonces, o sea, yo no estoy de acuerdo con esta idea de que se combine el quechua, porque yo hablo quechua cusqueño y también hablo quechua chanca, y hay veces cuando yo mismo analizo el texto, hablando ambos quechuas, yo me quedo pasmado y digo, pues pucha, pero ¿de dónde voy a, cómo yo explico esto a mis estudiantes? Porque las realidades son distintas. A ver, tú vente aquí aquí a Apurímac y dile, ya vamos a escribir la palabra comer. El estudiante dice, ¿qué es eso, profesor? Existe, te va a decir. ¿Por qué? Porque ellos no hablan así en chanca. Si tú le dices, por ejemplo, vamos a Huaycuy, le dices, pero profesor, ¿qué es eso? Te van a decir, ¿por qué? Por el mismo hecho de que ellos no utilizan este vocabulario aquí en Apurímac. Pero en Cusco, tú le dices Huaycuy, normal, ¿ya? En Cusco, Huaycuy, normal. Homer, normal, vamos a decir, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas pasan o esas cosas suceden, ¿ya? Pero en este libro nosotros vamos a explicar de manera sencilla, más que todo para que puedan explicar a los estudiantes cómo podemos nosotros aprender el quechua, ¿ya? A pesar de que hay esas diferencias, pero nosotros debemos seguir aprendiendo, ¿ya? Entonces, estimados amigos, esta es la primera parte de nuestro curso, donde hemos Profesor, los pronombres personales. A ver, vamos, adelante, te escucho, te escucho. profesor, por ejemplo, en Argentina, ¿qué quechua es el que más se asemeja al sureño? Por ejemplo, en Argentina se asemeja más al quechua de Cusco, ¿ya? Todo lo que es Puno, Bolivia, es el quechua. Hace tiempo estuve visitando a estudiantes de Argentina, igualito, utilizan el quechua de Cusco, ¿ya? Cusco. Bien. Ajá. Ajá. Y mira, realmente hay algo interesante que ayer también con un estudiante hablamos. Por ejemplo, en las universidades de Lima enseñan el quechua chanca, y me quedaba con algo muy claro. ¿Por qué se enseña o suelen enseñar el quechua chanca? Porque es más fácil, ¿ya? Es más sencillo, ¿ya? ¿Por qué? Porque te evitas de este grupo de fonemas consonánticos, te evitas de la pronunciación de estos, ¿ya? Este grupito que estoy aquí resaltando, que estoy bloqueando este grupo, eso ya no vas a utilizar en el quechua chanca. Entonces, las universidades prefieren enseñar el quechua porque es más fácil, pero también se decía, ¿por qué? Para que el estudiante se afiance un poco más con el quechua chanca y luego pueda un poco más profundizar y llegar al quechua collao. ¿Ya? O sea que simplemente, si tú quieres aprender el quechua y dominar bastante, es que tienes que llegar a dominar el quechua collao. Dominas los fonemas, consonantes, la pronunciación, la escritura, entonces yo le puedo garantizar que el 99% tú te vas a entender con una persona que habla quechua chanca. Yo de verdad no tengo dificultades. Tendré pues de 1000 palabras, tendré pues unas 10 palabras, 15 palabras. En cuanto a las dificultades de comunicación con los amigos que hablan quechua chanca, con la familia que aquí habla quechua chanca, no tengo dificultades. Hablo normal con ellos, me comunico, hablamos en quechua y no hay problema. Pero hay veces ellos sí van a tener problemitas con el tema de nuestro quechua de Cusco, que es algunos fonemas consonantes glotalizados. Incito, es la diferencia, ¿ya? Entonces, esa es la única diferencia que vamos a tener, estimados amigos. Ahora sí, pasamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, can, ¿ya? Para utilizar la segunda pregunta, yo me pregunto y digo, ¿imataruasa? Uy, esa pregunta es interesante, me suena interesante. Mira, ¿imataruasa? Y aquí yo puedo poner y decir, oye, por ejemplo, yo pongo un nombre, ¿ya? Nombre, Raúl, ¿imataruasa? Yo te pregunto, ¿eh? Si está mi amigo Alejandro ahí en la sala, digo, Alejandro, ¿imataruasa? Estoy preguntando a Alejandro, ¿imataruasa, eh? Alejandro, ¿qué voy a hacer? Y Alejandro me va a responder y me va a decir, tú,
cantarás. Han takinki. Tú cocinarás. Han waikunki. Tú caminarás. Han purinki. Tú llevarás. Han apanki. Tú bailarás. Han tusunki. Tú aprenderás. Han yachenki. Si yo te pregunto, por ejemplo, Alejandro, ¿ya? Y te pregunto, ¿y mata ruasa? O sea, por ejemplo, cuando tú llegas a casa y le dices, mamá, ¿qué voy a hacer? Y tu mamá te dice, Juan, tú vas a jugar. Juan, tú vas a aprender. Juan, tú vas a cocinar. Juan, tú vas a lavar. O sea, para esa situación utilizamos esta pregunta. Y mata ruasa, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Y utilizamos en quechua collar, decimos, tan. Si nosotros vamos al quechua sureño, encontramos lo mismo. Ya, mira. Y me dice, por ejemplo, María, si mi hermana se llama María y le pregunto, María, ¿y mata ruasa? Ella me va a responder, ham takinki. Escucha bien, no estoy diciendo ham, sino ham. Ham takinki. Ham yanunki. En este caso, yanunki ya me decía cocinas. Ham purinki. ¿Ya? Ham apanki. Ham tosunki. Ham yachanki. Esa es la diferencia. Entonces, con esto les digo que en el quechua chanca, el ham, el que se produce en Cusco, se produce como ham. Recuerda aquí, la Q es igual a la doble J, ¿ya? Entonces, utilizamos como la doble J, ham, 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 ham. Y digo, pues, ham takengue, ham waikunge, o ham yanunge, ham bringue, ham apangue, ham tusunge, ham yachangi. Esa es la. Entonces, si yo me encuentro con mi mamá y le digo, mamá, ¿y matruosa? Y mi mamá dice, ham takengue. Ham waikunge, ham apuringe, ham apangue, ham tusunge, ham yachangi. O sea, ya entiendo. Entonces, la diferencia es mínima, no es mucho la diferencia, y va a ser fácil para nosotros aprender ambos. Ahora, tenemos más ejercicios, estimados amigos. Esto mismo podemos utilizar con los verbos. Por ejemplo, ham chaskinki, ham watanki, ¿ya? Ham puñunki, ham pawanki. Por ejemplo, en este caso, correr, podríamos decir en el quechua chanca, pawai, ushai. Ya rápido. Por ejemplo, aquí, en quechua de Cusco decimos kelkai. Pero yo en quechua chanca puedo decir ham, ¿ya? Que pescan. Ham, hilhangi. Fíjense esto. Ham, hilhangi. Ya está. Tú vas a escribir ham, hilhangi. Yo no estoy diciendo ham, hilhangi, sino estoy diciendo ham, hilhangi, ¿no es cierto? Hilhangi. Esa es la diferencia que debemos entender. ¿Ya? Profesor, una preguntita, disculpe. Sí, Esto sí. que se llama, ahorita estamos haciendo can, esto con M y el otro es con N. ¿En qué caso se diferencia ese M y la N? Ya. M, fíjate esto, es quechua collao, can, de Cusco, ¿ya? Y esto es el quechua sureño o chanca, ham, ¿ya? La diferencia es mínima, nada más. Como les digo, en los pronombres personales, y aquí les voy a explicar, hay una variación. Y esa variación es la siguiente, mira. Aquí. Por ejemplo, decimos aquí, noja en Cusco, chanca decimos ñuja. Han en Cusco, ¿ya? Y en chanca decimos ham, ¿ya? Ahora, a ver, vamos a poner ya. Por ejemplo, pai en Cusco, chanca, pai, ¿ya? Luego dice no hanchis en Cusco, en chanca es ñujanchik, ¿ya? No haiku en Cusco, y en chanca es ñuhaico o sureño, ¿ya? Chanca o sureño. Luego utilizamos Hankuna en Cusco, y aquí utilizamos Hankuna en sureño. Paikuna en Cusco, en sureño, Paikuna. Empezamos. Entonces las diferencias son estas, ¿ya? Esta es la diferencia, ¿ya? Esto y esto. Solo son 4 palabras de diferencia que vamos a encontrar en estas dos variedades. De ahí es mínima, lo entiende. Cuando ya domina el hecho, facilito.
En vez de han, utilizas ham, en vez de decir nohanchik, ñohanchik, en vez de nojaiku, ñojaiku, en vez de hankuna, hamkuna. Y ya está. Entonces, esas son las diferencias que vamos a encontrar en quechua. ¿Ya? Aparte de esta diferencia, estimados amigos, más las diferencias que les he explicado aquí, que en el collao se elimina el sha y se aumenta el ichka y se elimina el pentavocálico y se elimina el trivocálico, es lo mismo todo lo demás. Verbos, lo mismo. ¿En qué hay diferencia? En vocabulario. Por ejemplo, el venado. En Cusco decimos taruk. Aquí decimos luicho. Por ejemplo, el otro. Así palabritas puntuales. Por ejemplo, decimos, por ejemplo, chure. Cuando tú preparas algo, dices churana, una papata churana. En Changa decimos papata jinana. Jinana. ¿Ya? O sea, son diferencias entre vocabulario. ¿Ya? Pero además de eso, estructura gramatical, sufijos es lo mismo. ¿Ya? Sufijos es lo mismo. Utilizas el pi, ta, wan, bag, man, todos los sufijos vamos a utilizar tal como es en el castellano, digo, tal como es en el quechua collao, y también en el quechua ancashino o ancabelicano, muchos sufijos se comparten. Pero el chanca con el collao, yo supongo que por eso es que el ministerio nos ha unido, porque en similitud es el 90% de similitud, o el 80%, ¿ya? Y palabras mismas utilizamos, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia que tenemos, estimados amigos. ¿Ya? Alincho, Mandacho, ¿han entendido esa parte? ¿Entendieron? ¿No entendieron? Ya. Excelente, excelente. Entonces, estimados amigos, mira, estamos aquí y entendemos el quechua collao. Aquí, mira, hambring. Y es sencillo. La pregunta es, ¿qué voy a hacer? Entonces, hoy día vas a ir a casa y vas a decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Te vas preguntando. ¿Ya? Por ejemplo, le preguntas a tu mamá y le dices, mamá, ¿qué voy a hacer? Siempre es una pregunta usual. Llegas a casa y le preguntas, lo primero que le preguntas es, mamá, ¿qué voy a hacer? Papá, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Esposo, ¿qué voy a hacer? Siempre le preguntas. Y te dice, tú vas a jugar, tú cocinarás, tú vas a bailar. Y entonces aquí estamos utilizando esto. Ahora, algo interesante, estimados amigos. Mira, el ham es el pronombre personal, ¿ya? En segunda persona singular, siempre va a ir con el inki. Esa es una regla, ¿ya? Su conjugación del verbo en el tiempo presente es el inki, ham taginki. Para todo el ham, aquí, todos los verbos siempre, ya sea en quechua chanca, en quechua collao, van a terminar en inki. Y aquí lo voy a, ¿ya? Lo voy a cambiar de colorcito para que entiendan. Todos, absolutamente todos, terminan en inki. El día que esto varíe, es el día en el que yo te puedo decir, oye, tú se has metido las 4 patas. ¿Por qué? Porque te vas a equivocar el quechua. Entonces, regla número 1. El ham, para conjugar el verbo, siempre va a ir con el inki al final. Igualito, en el quechua collao, lo mismo. Fíjate esto. Aquí encontramos igualito. Lo mismo, mira, ahorita. Todos van a terminar en el inki. Apanki, mijonki, tuzunki, yachanki, churanki, todo esto termina ¿en qué? ¿Ya? ¿En qué va a terminar? En el inki. ¿Ya? Entonces, el día que tú te equivoques, estimado amigo, estás frito. ¿Ya? Entonces, el kan siempre va a ser con el inki. Kan, tuzunki, samanki, subanki, yanunki, waikonki, chutanki. Si voy y conjugo mis verbos, lo mismo. Por ejemplo, kan, purinki, puñunki, pitanki, kan, pawanki, kan, lulanki, kan, killanki, kan, chaskinki, kan, watunki, kan, watanki, kan, willanki, kan, yanapanki, kan, hapinki, kan, wayinki, kan, asnanki, kan, yachanki, kan, kalqanki, kan, ñawinchanki, kan, alichanki, kan, wichanki, kan. O sea, prácticamente para todos los verbos, para la segunda persona, kan o ham, utilizamos la terminación inki. Y recuerden algo más. Los verbos que estamos viendo en pantalla, si se han dado cuenta, todos terminan en una ye, toditos. Estos tipos de verbos se les llama verbos en infinitivo. Aquellos verbos que terminan en ar, ir. Por ejemplo, aquí tenemos a caminar, dormir, correr, consolar, abrir, todos. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente para yo conjugar un verbo,
Me tengo que olvidar de todas las Y que tengo aquí, de toditos, absolutamente me olvido, y empiezo a conjugar con el sufijo. Me olvido de esta Y, ¿ya? Me olvido de esta Y, ¿ya? Que está aquí, y pongo, por ejemplo, ham purinque, ham puñunque, ham pitanque, ham pawanque, ham yuyanque. Ahora, hablando de esto, es lo mismo lo que está pasando en la primera persona. Por ejemplo, en el caso del ñuja o noca, encontramos el ni en todos los casos. Mira, fíjate esto. Ni, 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 ¿ya? Todas las expresiones, los verbos que queramos conjugar con el noca o ñuja, siempre va a tener terminación ni. Ñuja, micone. Y si regresa a mi libro, igualito. Ñuja, purini, ñuja, puñuni, ñuja, pitani, ñuja, pawani, ñuja, lluyani, ñuja, kichani, ñuja, chesquini, ñuja, watoni, ñuja, watani, ñuja, huyani, ñuja, yanapani. O sea, prácticamente todos terminan en ni para la persona. Entonces, estimado amigo, si el día que tú te equivoques de esta conjugación, ya pues, ahí vas a estar fatal. Ese día yo te voy a decir, ya, aquí te has equivocado, ¿no es cierto? Ya, entonces, estimados amigos, tenemos estas actividades aquí, por ejemplo, en el quechua collao, tenemos para trabajar. Mira, fíjense, hayachenki, junta chisunchi, tú trabajarás. Todos estos verbos lo vamos a encontrar en la sopa de letras. Aquí nos pide la opción de cambiar. No kata cambiamos y decimos han takinki, ¿ya? Han takinki. Este taquiza ya es en un tiempo futuro, no taquiza, yo cantaré, por eso aquí está con tita. Más adelante vamos a llegar a todo esto, pero aquí hay ejemplos que tú tienes que hacer. Cambia la respuesta a segunda persona. Y aquí voy a poner y digo, han, ¿ya? ¿Qué cosa? Ta, kinki. Ya está, han ta kinki. Tú vas a cantar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Y luego en la siguiente clase vamos a utilizar la tercera persona, ¿ya? Por ahora siempre vamos a tener en cada clase 2 preguntas que tenemos que aprender de manera, o tenemos que obligatoriamente aprender esas 2 preguntas. Ya, estimados, entonces creo que con esto llegamos a la parte final de este curso. Siempre les dije, aparte de que yo les enseñe, yo puedo enseñarles aunque sea 4 horas, 5 horas seguidos, pero de nada sirve si lo pones en práctica. Entonces, para eso tenemos nuestros materiales en práctica, para que ustedes puedan, en este caso, imprimir este material. Si se dan cuenta, todo este material está en un archivo blanco y negro nomás, porque tuve anteriormente algunos materiales. El tema es que era full color. Entonces, cuando yo les daba a alguien, no podían imprimir. Entonces, vuestra primera tarea para el día de mañana, porque mañana este grupo vamos a continuar a las 8 de la noche. Recuerden, a las 8 de la noche, el día de mañana, es este, ¿ya? Este material. Que el 90% o el 95% es blanco y negro, ¿ya? Es para que lo impriman, lo tengan engrapadito, no sea anilladito, y con eso trabajen. Todo el libro consiste en actividades para relacionar, para trabajar, y poco a poco hay actividades distintas, ¿ya? Estos materiales, por favor, deben tener para nosotros trabajar y así aprender quechua. Recuerden que las clases son gratuitas durante todo este tiempo, solo es cuestión de que ustedes ya pues pónganse a estudiar, pónganse a... claro, aquí dice que sigan el horario de 6 p.m., por favor. En caso de eso, si hay estudiantes que a las 6 van a estar, normal, tenemos doble horario. Vamos a tener 2 horarios, a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. Si en caso de que ya no, pues vamos a verlo, pues. Ya si en caso de que son pocos los estudiantes, entonces haremos un solo horario. ¿Ya? Dime, Luz, estoy escuchando. Profesor, disculpe, para bajar o en copias, ¿es por PDF o cómo podría sacar fotocopia? O... PDF, yo les envío en PDF y ustedes ya lo imprimen, ¿ya? Ya lo ya. imprimen. Mira, Gracias. chicos, este libro, por ejemplo, quechua, vean esto, por ejemplo, es un libro amplio, son 160 páginas. Pero ¿qué voy a aprender en este libro? Por ejemplo, cuentos clásicos andinos, sopa de leche en quechua. Estos son los únicos cuentos a nivel nacional que existen en quechua, los cuentos clásicos y andinos. Por ejemplo, si tú quieres leer un cuento, aquí está.
Tenemos aquí, por ejemplo, yo digo, Cocuchimanta. Me manda al cuento Cocuchimanta. Aquí está. Tengo que hacer, completar algunas palabras que he encontrado. Luego tengo algunas palabras que completar y preguntas. Comprensión lectora. Por ejemplo, sigo y ya no me gusta otro. Atojmanta con Tontón. Es otro cuento. Si quiero ser más infantil, voy al libro de Pinocho. Pinocho Manta. Aquí está la historia de Pinocho. Igualito con sus preguntas para responder. Voy a Blancanieves. Blancanieves Manta. Aquí está. Fíjense. Todas las actividades aquí tienen todos los cuentos tienen su actividad. Entonces, mira, tenemos. Ahora, yo quiero un poco más aprender vocabulario, por ejemplo, con la W. Aquí está. Voy buscando todas esas palabras. ¿Ya? Con la TH también. Si quiero saber un poco de conjugación en tiempo presente, aquí está el tiempo presente. Conjugar. Y estas 15 conjugaciones tengo que buscar en esta sopa de letras. Quiero un poco más del sistema óseo. Aquí está el sistema óseo. ¿No es cierto? Todo eso es el único libro que existe en el Perú. Pero aún así, estoy un poco más aburrido. Quiero escuchar un cuento hoy día. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, quiero escuchar un cuento, Atojmantanismanta. En este caso, mira, yo les voy a dar acceso a estos materiales, estimados estudiantes. Aquí tenemos cuentos andinos, ¿ya? Fíjense estos cuentos andinos. Aquí están todos los cuentos en quechua, en audio, para que tú escuches los cuentos. Los cuentos que están en este libro, aquí, vas a encontrar aquí. Sisichamanta, por ejemplo, Sisichamanta, la Camachumanta. Todos son cuentos que lo he grabado, ¿ya? Si ya me he aburrido, entonces puedo regresar a otros cuentos, a los clásicos. Por ejemplo, los cuentos clásicos, Soldadito Plomo, Pinocho, Blancanieves, todo ese grupito de cuentos también tengo en audio. Ya, pues. Ahora, quiero un poco más. Por ejemplo, aquí están, estimados amigos, el Quechua 2.1, los dos libros. Ya, el quechua sureño, el quechua oficial y el sopa de letras que ahorita aquí les estoy mostrando, aquí está. Luego, usted quiere seguir más, por ejemplo, aquí tengo algunos libros. Si va a seguir aquí, por ejemplo, tengo libros, en este caso, son full color, los cuentos andinos, esos son originales, ¿ya? Los cuentos andinos, todos los cuentos aquí yo tengo, en este caso, los cuentos ilustrados, ¿ya? Para que puedan leer en una tablet, en el celular, todos en quechua, ¿ya? Y si quiero los cuentos andinos, aquí tengo los cuentos clásicos, miren quechua, ¿no es cierto? Y aquí está, los cuentos clásicos en quechua. Los tres chanchitos, y voy leyendo, como una yachta, ya piquinza, cochicha con una días, jaco, el cacachan, con una zapa, punche, tenango, tapoco, pacos, paya, tía. Ya está, voy leyendo. ¿No es cierto? Ahora, si yo un poco más quiero enseñar quechua, estimados amigos, aquí tengo un PPT. ¿Ya? Si han visto mi canal de YouTube, en este documento, fíjense, es un PPT que consta de 360 diapositivas. Muy fácil para que tú enseñes quechua. Si es docente, también te va a convenir utilizar estos materiales. ¿Ya? Mira, aquí está nuestro material, curso completo de quechua. ¿Ya? Este es nuestro PPT, que lo he elaborado hace tiempo, ¿ya? Y sigo actualizando. Esto era cuando más joven era. O sea, en realidad son 363 PPTs donde te explico uno por uno cada consonante, cada fonema consonántico, y al final, digamos, a explicar todos los sufijos, cómo funciona cada sufijo. Por ejemplo, si usted quiere enseñar los números, aquí mira, por ejemplo, los números. No es así nomás lo que estás haciendo. Para que enseñes a los niños, puedes enseñar de esta manera. Chunca, vamos a aprender los números. Y vas enseñándoles a leer, a escribir. Mira, aquí está. Todos estos materiales son de elaboración propia. Tenemos multiplicación, suma. Por ejemplo, aquí tenemos los múltiplos. Quinzacuti, tabacuti. Aquí tenemos los distributivos, por ejemplo. En este caso, todos son con transiciones, son didácticos. Mira, ¿ya? Usted puede utilizar todos estos materiales, ¿ya? Para enseñar quechua. Fíjate, estimados amigos, ¿ya? Entonces, este es un paquete grande que les quiero dar a todos ustedes, pero tiene su costo este paquete. Todo este material que les estamos dando, estimados amigos, solo porque están en clases, tiene un costo de 39 soles, ¿ya? Solo hasta el día de mañana. Desde mañana ya se está arrancando los cursos con todo el material que tenemos. No tenemos otros materiales, son estos. Y si aún necesitas libros, por ejemplo, aquí está mi primer libro de quechua, ¿ya?
Este es el primer libro de quechua, ¿ya? Aquí sí vas a encontrar todo, sufijos, todos los sufijos vas a encontrar. Son de 100 páginas, ¿ya? Para que puedas utilizar. También tenemos otro material aquí, por ejemplo, si usted solo quiere la sopa de letras, aquí está, mira, ¿ya? Sopa de letras, pupiletes en quechua, ¿ya? Esto sí solo la sopa de letras, en el otro ya está combinado, ¿ya? Entonces, todo esto, estimados amigos, solo está a un precio de 39 soles, y para que lo puedan imprimir, trabajar, utilizar este material cuando enseñen a sus estudiantes, ¿ya? Chay mi chay, eso es, estimados amigos. Ya, entonces, así que los que desean adquirir ese producto, me escriben al WhatsApp y mañana continuamos con las clases. Obviamente que las clases son gratuitas, solo la idea es utilizar nuestros materiales para poder poner en práctica el quechua. Meda, estás levantando la mano, a ver, adelante. Meda. Yo quería hacerle una consulta, Cusco sabemos, bueno, como yo soy del Cusco, sé que significa Cusco, pero Ujú. Cusco, con lo que estaban cambiando, ¿qué significa con la U? Nos estaban imponiendo eso, y bueno, se quedó felizmente como el Cusco, ¿no? Pero Cusco, creo que significa otra cosa, esa duda tengo, ¿qué significa? En este caso, no significa aquí, por Apurímac, no significa, no tiene otro significado, simplemente es Cusco. ¿Ya? Ah, No varía significado, sí. gracias. ¿Ya? Sí, así es. Pues, estimados amigos, entonces tenemos estas actividades para poder realizar. Relacionen, escriban, ya, en blanco y negro más imprímalo y genial, el material les va a servir bastante, ¿ya? Entonces, creo que con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido y pues nos vemos el día de mañana, ¿ya? Si no es a las 6, a las 8 de la noche. ¿Ya? Alienchu, Manacho. Profesor, para decirle muchas Alumni. gracias. Muchas gracias Ya, por todo lo Nelly. que usted ha soltado. De verdad, es uno para poder aprender. De verdad que ha sido algo enriquecedora su práctica, su manera de explicar. Ha sido muy dinámico y comprensible. Gracias más bien por compartir todo lo que está ahí mandando en los PPTs. De verdad que es válido para todos para seguir cultivando, ¿no? La lengua tradicional de cada zona, de la zona donde se corresponde. Gracias. Y siga Gracias. adelante. Gracias. Maestro, una consulta, buenas noches. ¿Y la grabación nos Esto comparte? está en YouTube. Ah, ¿Ya? ya, En mi canal de ya, YouTube muchísimo. van a encontrar toda la grabación. Y si quieren repetir, normal, háganlo, repítanlo nomás. Sí, pues ¿Ya? porque está algo interesante esto sobre lo que nos ha explicado sobre el quechua collado con el sureño. Bueno, franqueza, que yo no Sí. lo sabía. Gracias. Ya, de eulogía. Si alguien más, normal, me escribe a mi WhatsApp. Yo soy el administrador del grupo en el que estamos. Solo escríbame y ya, pues, para coordinar lo de los materiales. Ya, estimados amigos, entonces nos Discúlpame, vemos. profesor, ¿va a colgar los PPTs en el grupo de WhatsApp o No, lo que dice en su correo? ¿Su correo nos puede mandar por el grupo de WhatsApp para poder ingresar? en este caso, los materiales sí tienen un costo de 39 soles, todo el material. Ya, se comunican conmigo y yo les doy acceso. No, ok, está bien. Entonces. Sí, ya. Aquí me dice maestro, no. Me pueden escribir al WhatsApp interno, Marta, al WhatsApp interno. Es mi número que les voy a dejar aquí. Ya, les dejo mi número. Yo soy el administrador, recuerden, yo soy el administrador del grupo, entonces escríbanme al WhatsApp interno, ahí yo les voy a atender personalmente y les voy a dar los medios de pago también para que puedan adquirir el material. ¿Ya? Alguien, entonces, nos vemos el día de mañana, estimados amigos. Gena Castenja, Nojabanja, Tupananchiscama. María Verónica, te dejo aquí en los... Pacarincama. Pajarincama, pajarincama. Pacaricama. ¿Ya? Muy bien, nos vemos. Tupananchiscama, pajarincama, pajarincama. Gracias, profesor. Tupananchiscama, Hasta mañana. Tupananchiscama, pajarincama. Tupananchikaman, profesor. Tupananchiscama.